ninguna parte de la sentencia, don Osvaldo, determina que si Noboa se ausenta del cargo, le debe reemplazar la señora Abad. Entonces lo que la Corte le dice es, presidente, usted no necesita decretar el encargo de la presidencia porque eso opera automáticamente. Hacer campaña electoral no es ni de lejos fuerza mayor. En estos últimos días y en estas horas el país se ha mantenido a la expectativa respecto a lo que significa el pronunciamiento de la Corte Constitucional con relación a algunos decretos que firmara el presidente de la República y que encargaba la vicepresidencia y luego la presidencia de la República a la señora Cynthia Gelliver, y también en torno a pronunciamientos que se esperaban con relación a si es que pedía o no pedía licencia para entrar en una campaña electoral como está sucediendo en este momento. La sentencia ha sido emitida por parte de la Corte y vamos a ver qué es lo que, en el contexto, qué es lo que dice esta sentencia. Este tema lo vamos a abordar con el doctor Ismael Quintana, importante constitucionalista de nuestro país. Los likes y los comentarios igualmente son importantes. Y en las redes de Global Opinion, en las redes sociales, usted va a encontrar la coyuntura informativa, resúmenes de noticias tanto nacionales como internacionales, así también como la coyuntura inmediata de lo que pasa en el país. Usted se va a enterar a través de las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña. La mejor hueca del Ecuador. Gracias, doctor Ismael, por estar presente en la programación. Desde el punto de vista del análisis constitucional, ¿qué fue lo que pasó con esta sentencia de la Corte Constitucional tan esperada que evocaba también algunas elucubraciones de lo que podía suceder? Sí, bueno, gracias por la invitación, don Osvaldo. Siempre es un placer estar con usted y con la audiencia de Global Opinion y de frente al personaje. Bueno, yo creo que este fallo hace honor a esta frase tan conocida de que se ha hecho mucho ruido y pocas nueces. En eso se resume la sentencia de la Corte Constitucional. Un fallo no solo ambiguo, sino yo le diría bastante mediocre para lo que se esperaba de una Corte Constitucional. Y mucho más cuando se tomaron prácticamente las 4 semanas de campaña electoral para hacer un análisis, para discutir, para deliberar, ¿cierto? Entonces uno esperaba que los principales problemas jurídicos que han girado en torno a esta disputa entre el presidente Noboa y la vicepresidente Verónica Abad, los encargos de la presidencia, la designación de la señora Gelliver como vicepresidente encargada de la República, eran temas que se iban a dilucidar finalmente en esta sentencia. Y ocurre que eso no se resuelve. A mi juicio, habían 2 asuntos que debían ser topados con total contundencia y frontalidad en esta sentencia 125 IN/25. El primero era no dilucidar quién constitucionalmente está llamado a reemplazar, a subrogar al presidente de la República ante un caso de ausencia temporal o definitiva, porque me parece que al día de hoy eso no admite discusión. Hay una norma expresa en el artículo 146 de la Constitución que determina que en esos casos quien asume la presidencia es quien ejerce o está en funciones de vicepresidente de la República. Entonces, lo que la Corte nos dice ayer, al menos entre los párrafos 41 o 43 de esa sentencia, es una obviedad. Es decir, es algo que cualquier estudiante de segundo o tercer semestre de Derecho que ha aprobado Derecho Constitucional sabe, que en Ecuador el reemplazo del presidente es el vicepresidente o quien ejerce las funciones de vicepresidente. Entonces, el primer problema... Es lo que dice la Constitución. Eso dice la Constitución. Entonces, lo que la Corte ha hecho es reproducir lo que dice el texto constitucional. El problema no era dilucidar aquello. El problema que se le llevó a la Corte era analizar y decirle al país quién es el que actualmente debe o está ejerciendo conforme a la Constitución las funciones de vicepresidente. Si la señora Gelliver, en virtud del decreto ejecutivo 494, o la señora Abad,
que ganó la elección en urnas en binomio con el presidente, claro. el presidente Noboa. Entonces, el problema y jurídico... que constitucionalmente es de ella la vicepresidenta, ¿no? En ese aspecto. Nombrada en urnas, sí. Sí. Pero a la sazón del decreto 494, que ya vamos a conversar respecto a qué ocurrió con ese decreto, la vicepresidenta encargada es la señora Gelibert. Y ahí viene la primera ambigüedad de la sentencia de la Corte. Porque lo que la Corte nos dice en este fallo de mayoría es únicamente que ante un caso de ausencia temporal o definitiva del presidente de la República, no se necesita de un decreto ejecutivo que materialice o que cristalice el encargo de la presidencia, porque la Corte dice que por la importancia, por la trascendencia del cargo presidencial, las funciones inherentes al presidente no son encargables, subrogables, sino que no se requiere un acto. Opera, dice la Corte, de manera automática e ipso iure el mecanismo de reemplazo establecido en la Constitución. ¿Quién está de vicepresidenta? ¿Quién ejerce la función de vicepresidente? Es decir, la señora Gelibert, en este caso, ahí viene la discusión. Puede asumir efectivamente. la ¿Por qué presidencia? razón? Porque la Corte en ninguna parte de la sentencia, don Osvaldo, determina que si Noboa se ausenta del cargo, le debe reemplazar la señora Abad. Si lo hubiese dicho con esa claridad y contundencia, no había lugar de discusión. A estar elucubrando. Pero, efectivamente, pero la Corte me dice que el reemplazo es quien ejerce las funciones de vicepresidente. Y si a eso usted le agrega que en el párrafo 37 de la sentencia, es la misma Corte la que determina que no se va a pronunciar sobre el decreto 494, vuelvo a insistir, a través del cual se le encarga la vicepresidencia a la señora Gelibert, porque entiende que es un acto administrativo de alcance individual y que por lo tanto es ajeno al control abstracto de constitucionalidad. Tenemos como resultado entonces que el decreto 494 está vigente. Es más, la semana pasada un tribunal de acá de Quito le negó a la señora Abad una acción de protección que ella planteó, entre otros, contra el decreto 494, determinando que no había violación de derechos. Entonces, la Corte no resuelve el problema, le insisto, don Osvaldo, de quién es el vicepresidente. Claro, es decir, de la República. no aborda el meollo del asunto, que es el 494. Es que insisto, la Corte ha decidido no pronunciarse sobre ese decreto. Cuando elabora el auto de admisión, el tribunal de la sala de admisión expresamente dice que sobre ese decreto se inadmite la demanda de inconstitucionalidad y que exclusivamente se la admite solo en ese momento, porque no había el decreto 505 todavía, solo respecto del decreto ejecutivo 500. Pero el decreto ejecutivo 500 es un decreto mediante el cual Noboa le encargó a Gelibert la presidencia de la República. Claro. Yo le insisto, el problema no es ese. ¿Ya? El problema ¿por qué es se declara que se le nombra a la señora Gelibert vicepresidente de la República, ahí está el problema, mientras la señora Abad estaba en funciones o está en funciones de vicepresidente, más allá de que si nos dé el tiempo discutiremos, doctor, si Abad abandonó el cargo. Entonces, sobre ese primer problema, la Corte no dice nada. Pero ¿por qué razón se declara inconstitucional en este caso el tema del 500 y el 505? Básicamente porque la Corte le dice al presidente que el mecanismo de reemplazo, al estar expresamente previsto en la Constitución, no requiere de un acto intermedio que lo cristalice. O sea, en pocas palabras, básicamente le declara inconstitucionales porque el presidente materializó esos encargos a través de 2 decretos y con el del pasado fin de semana 3. Entonces lo que la Corte le dice es: presidente, usted no necesita decretar el encargo de la presidencia porque eso opera automáticamente. Y por esa razón le declaran inconstitucional el decreto ejecutivo. O sea, no, la interpretación se daba de otra forma en todo caso, doctor. Cuando dicen se declara inconstitucional esos 2 decretos, se suponía en este caso que abarcaba el tema de la designación de la señora Gelibert. Ya le estoy explicando que el decreto 494 quedó fuera del análisis de la Corte, no es un invento ¿Eso mío. involucra la fuerza mayor también, doctor? No. Luego, en los siguientes párrafos, 44, 45 del voto de mayoría, la Corte intenta abordar el tema de la fuerza mayor. Entonces, como yo le decía, para mí habían 2 grandes problemas a dilucidar. El primero, ¿quién es el vicepresidente de la República? La Corte no contesta ese problema, no lo resuelve. Y el segundo gran problema era determinar, ahí sí, si en los decretos 500, luego el 505 y luego el último decreto que se emite el pasado fin de semana, donde el presidente invoca la causal de fuerza mayor para ausentarse temporalmente del cargo
por la razón de que él se iba a hacer campaña o que luego tenía que asistir al debate y en el último decreto nuevamente porque se iba a hacer campaña. El análisis que al menos yo esperaba, y creo que muchos colegas constitucionalistas también, y en general la gente que ha estado interesada en este tema, era que la Corte analice si el hecho de tener que hacer proselitismo o campaña política se subsume dentro de este gran concepto que es la fuerza mayor o el caso fortuito. ¿Qué le dice la Corte en la sentencia de mayoría? Que no es competente para entrar a analizar las situaciones o la real ocurrencia de las situaciones fácticas que el presidente invoca en los decretos ejecutivos como causa de fuerza mayor. El tema de que tienen que entrar en campaña, que no se la Corte no compugna analiza absolutamente nada de eso. Lo único que la Corte le dice en esos párrafos es, presidente, de todos modos, sí le recuerdo que la fuerza mayor es todo hecho imprevisto, irresistible, imposible de prever, que hace que el presidente en este caso esté impedido temporalmente de ejercer el cargo, pero no va más allá de eso, es decir, otra generalidad. No le dice lo que se ha hecho, es que, claro, es que es ilegal, en no le este dice momento ya para nadie es un secreto, o sea, al menos los que somos abogados conocemos claramente cuál es el concepto de fuerza mayor. Es decir, yo no necesito que la Corte me venga a mí a explicar. Y cuando digo a mí, me refiero en general al público, a la gente, al lector de las sentencias, y mucho más cuando somos abogados, porque basta abrir el artículo 30 del Código Civil para entender lo que es la fuerza mayor. ¿Qué es fuerza mayor? Para la gente que nos está mirando o escuchando, mediante un ejemplo. ¿Qué tal si yo pacto la entrevista con usted ahora? Y le digo, bueno, nos vemos a tal hora, usted me dice, sí, le espero en el estudio a tal hora. Resulta que yo no llego. Y yo no llego porque el momento en que salgo de mi casa o de mi oficina, le cae una piedra enorme, un bloque enorme al carro. Se me daña el carro, no pude llegar. Esa es fuerza mayor. Claro. Un desastre natural, una pandemia, la orden de autoridad competente, por ejemplo, una prisión preventiva, una sentencia condenatoria ejecutoriada, eso es fuerza mayor. Un tema de salud, pero de pronto también. Por supuesto. Por ejemplo, si yo me quebrantaba en la salud, Dios no quiera, y no puedo llegar a la entrevista. Claro, esa es fuerza mayor. Eso es fuerza mayor. Pero hacer campaña electoral no es ni de lejos fuerza mayor. No, porque es un hecho no solo que no es resistible, ya, pero sino que está tan previsto que está calendarizado. Entonces, el análisis que esperábamos de la Corte, Osvaldo, era ese. Pero la Corte no le dice al presidente que hacer campaña no es fuerza mayor, no declara inconstitucional el decreto por eso. Sencillamente le vuelve a repetir el concepto de fuerza mayor que ya desarrolló en la sentencia 2024. ¿Qué es lo que se deja entrever en este caso con esta sentencia ambigua? Cálculo absolutamente político. Yo leo esa sentencia y veo que hay una Corte que hace rato dejó de ser árbitro de la Constitución y que se ha transformado en un jugador más del partido político. Vamos a hablar en términos futbolísticos, cuando usted tiene dos equipos enfrentados, usted tiene un tercero imparcial que se llama árbitro, ¿cierto? Claro. Lo propio pasa acá. La Corte era ese árbitro. Estaba llamada a ser ese árbitro, es el guardián de la Constitución. Pero resulta que aquí en este fallo hay más que un análisis jurídico, un cálculo político. Y lo que a mí no me gusta es cuando las cortes y tribunales constitucionales quieren jugar a quedar bien con Dios y con el diablo. Y eso es lo que ha pasado en esta sentencia. No querían quedar mal ni con los demandantes, ni con la presión mediática, ni con la presión de ciertos sectores políticos que decían que la Corte tenía que declarar inconstitucionales estos decretos, pero veo que tampoco han querido quedar mal con el presidente de la República. Entonces, jugar a quedar bien con Dios y con el diablo no es una buena estrategia, porque pasa esto, emite una sentencia ambigua, emite una sentencia donde los problemas jurídicos que se le plantean no han sido resueltos, y el resultado es el que estamos viendo, interpretaciones por doquier. Doctor, ¿qué es lo que gana la Corte Constitucional al entrar? Todo el mundo ha dicho era el último bastión, digamos, de constitucionalidad que teníamos en el país, una Corte de pronto respetable, pero entrando en este juego político, ¿qué es lo que ganan? Bueno, estamos a puertas de ir a las urnas próximo domingo. Tenga usted en cuenta que la Corte está atravesando un proceso de renovación parcial. De los 6 jueces
de la integración original, vamos a retirar a Escudero, Cárdenas y Ortiz. De los otros 6 jueces, Herrería, Núquez, Corral, Andrade, Salazar y Lozada, que es el presidente de la Corte, de entre esos 6, 3 se tienen que ir a la casa, ¿cierto? Entonces, hay tiempos políticos, hay tiempos electorales, las Cortes están haciendo sus mediciones. Por eso le digo, yo leo esta sentencia y veo ahí más un análisis de conveniencia político personal de los miembros de la Corte que un análisis jurídico serio. Vea, para haber emitido la sentencia tan mediocre que se ha emitido, yo me quedo y rescato el voto salvado del juez Enrique Herrería. Pero la situación del juez Herrería también ha sido cuestionada. Dilató en el tiempo su certificación o algo así, del por qué él votó en contra o se abstuvo. ¿Esto también no era ganar tiempo en este caso para que transcurran esos 10 días que le da la ley? Bueno, a ver, usted mismo ha citado la ley de garantías jurisdiccionales y el reglamento de sustanciación de procesos de la Corte le entregan a los jueces que emiten votos salvados o votos concurrentes el término de 10 días para consignar por escrito ese voto ante la Secretaría General de la Corte Constitucional. Es decir, tal como lo puedo hacer dentro del día 1, lo puedo hacer dentro de los 10 días siguientes. ¿No habría ahí el cálculo político para que transcurra en el tiempo de la campaña? Lo habría presentado en la Secretaría General el 6 de febrero, que era cuando fenecía el término de 10 días. No lo ha hecho así, lo ha hecho, entiendo que ayer o anteayer. Igual hay que hacer presente que hubo 2 votos concurrentes de las juezas Núquez y Corral, que tampoco es que se presentaron al día siguiente. Entiendo que el voto concurrente de la jueza Núquez se presenta en Secretaría General el 31 de enero y el voto concurrente de la jueza Núquez se presenta el 3 de enero, es decir, ayer, igual que el voto salvado del juez de Herrería. Entonces, evidentemente, quienes litigamos a nivel de Corte Constitucional sabemos que si es que ha habido una decisión o una votación dividida y hay votos salvados o votos concurrentes, eso en mucho ocasiona la demora en la notificación de la sentencia. Y le habla a alguien que en ocasiones ve que en los órdenes del día están casos, por ejemplo, que uno mismo patrocina de sus clientes. Resulta que, por ejemplo, hoy, en sesión de 4 de febrero, se resolvió la causa 1.900.025 EP/25 y resulta que yo estoy siendo notificado con la sentencia después de un mes o de un mes y medio, porque los jueces en muchas ocasiones demoran. En la emisión. Entonces, esta es una práctica común, no es que ha pasado solo en este caso. No hay mala intención, digamos, en ese tenía 10 aspecto, días, o cálculo político, como le decía. 10 días, no lo sé, eso habría que preguntarles a los jueces. Yo pensaría que no. Quienes más o menos conocemos el comportamiento de la Corte y cómo funciona más que nada la Corte, sabemos que los jueces demoran algunos días en realizar sus votos salvados y en consignarlos ante la Secretaría General. Todo está dentro de término mientras se presente dentro de los 10 días. Ahora, lo han hecho los jueces y por esa claro, razón están dentro del plazo, ¿no? En este caso. Efectivamente. Ahora, doctor, también se esperaba que la Corte se pronuncie pues respecto a la licencia de pronto del presidente de la República, debía o no pedir licencia. Yo me acuerdo que estuve con usted no sé hace cuántas semanas en este mismo espacio. Usted ha sido muy generoso conmigo. No, gracias a usted, doctor. Y le dije que la Corte no iba a poder pronunciarse sobre ese tema. Me acuerdo clarito, usted me hizo la misma pregunta y me dijo, pero bueno, la Corte podrá o no podrá resolver el dilema de si Noboa requiere o no licencia para hacer la campaña. La Corte resuelve eso en esta sentencia, diciendo lo que muchos sabíamos que iba a decir, que no es competente para pronunciarse sobre la interpretación del artículo 93 al Código de la Democracia, que es el que establece esto de la licencia, y que tampoco tiene competencia para pronunciarse, como se lo pedían los demandantes, sobre el posible cometimiento de infracciones electorales. Es más, en el párrafo 37 de la sentencia, la Corte dice que, o 39, la Corte dice que no va a entrar a analizar ese tema porque no es de su competencia y que por lo tanto ni siquiera va a plantearse un problema jurídico a resolver. Entonces, para los queridos colegas que leyendo mal o leyendo tergiversadamente la sentencia de la Corte están diciendo que el fallo dice una cosa que no señala, que es que la Corte a partir de esta sentencia le ha dicho al presidente que tiene que pedir licencia, usted puede revisar las 28 páginas, incluyendo los votos salvados, el voto salvado y los 2 votos concurrentes, y en ninguna parte la Corte siquiera
hace la sugerencia de que el presidente debe optar por una licencia sin sueldo. Ajá. De hecho, la Corte, insisto, dice, yo no soy competente para eso, ese es un tema que deberá resolverlo en su momento, si corresponde. Lanza, digamos, en este caso, la decisión a otros organismos, como el TCE. Pero es que no podía decirle otra cosa, o sea, tampoco le pidamos a la Corte invadir competencias sobre temas que la Constitución no le ha asignado. Pues está bien allí. La Corte no juzga el cometimiento de infracciones electorales, la Corte no es intérprete de la ley, la Corte no arbitra los problemas político-electorales. Para eso usted tiene un tribunal que se llama Tribunal Contencioso Electoral. Allá tendrán que ir a debatir los políticos y las personas que estimen que el presidente Noboa cometió infracciones electorales mientras hizo la campaña electoral. Es el Tribunal Contencioso, Es entonces el Tribunal Contencioso es el Electoral, organismo no, que tiene que abocar lo conocimiento. dice el artículo 221 de la Constitución, entonces en esto no hay nada nuevo bajo el sol, ni hay un señalamiento incorrecto por parte de la Corte. Si yo le puedo pedir a la Corte cualquier cosa. Usted me puede ir a presentar una demanda y decirle, nómbrenme presidente de la República. ¿Qué me va a decir la Corte? Usted me puede pedir lo que quiera, pero yo no soy competente para designarle a usted presidente de la República. Porque la Asamblea hace su pronunciamiento al respecto de esta decisión, también esta sentencia de la Corte Constitucional, y manifiesta que declara inconstitucional lo que hemos estado señalando en este caso, que no viene al caso, digamos, de estos decretos, no toparon el decreto preciso que tenía que ser analizado, y invoca también a los otros organismos, en este caso al contencioso electoral. Yo creo que ahí, a la Contraloría también. Bueno, son aspecto, lecturas políticas, ¿no? Respecto de estos temas. Recuerde que es la Asamblea Nacional. Ahora, sobre el tema contencioso electoral, y también lo habíamos hablado con usted hace un momento, pedir licencia o no pedirla para hacer campaña electoral, en este caso, no pedir licencia para hacer campaña electoral, es decir, no cumplir con el artículo 93 de la ley electoral, ¿es infracción electoral? La respuesta es no. Usted puede revisar todo el catálogo de infracciones contencioso electorales, que en ninguna se establece que no pedir licencia sea infracción electoral. Eso es absolutamente claro. Es más, lo han reconocido los propios vocales del Consejo Nacional Electoral. Me acuerdo que hace un par de semanas la gente se escandalizaba porque el señor, no solo ella, el señor Pita, sí, el señor Cabrera, han reconocido que efectivamente la norma está tan mal hecha que establece la obligación, pero no tipifica la infracción. Ahora, otra cosa es que usted me diga, lo que pasa es que el servidor público, mientras hizo campaña electoral, indujo ilegítimamente al voto, utilizó recursos públicos para hacer campaña electoral, estuvo presente en actos de inauguración de obra pública. Ahora, ¿el cometimiento de esas infracciones está sujeto al hecho de tener o no tener licencia sin sueldo? La respuesta es no. Es decir, a ver, asumamos que el presidente Noboa, a inicios del mes de enero, para hacer la campaña, le pedía la licencia a la Asamblea. La Asamblea, sin duda alguna, se la concedía. ¿Qué pasa si el presidente Noboa, con licencia, participaba en actos de inauguración de obra pública? Ahí está la infracción electoral, claro. ¿Depende de tener o no tener licencia? No. Con o sin licencia, si usted incurre en esas infracciones, puede ser sancionado por el Tribunal Contencioso electoral, pero claro, la Corte Constitucional en esto no tenía vela en el entierro. Entonces le estaba pidiendo a la Corte pronunciarse. ¿Usted le ve que puede generarse quizás un embrollo nuevamente legal y político con demandas que se vayan a hacer en el contencioso respecto a esto? No, entiendo que ya le han presentado en base a este pronunciamiento de la Corte Constitucional. No, porque la Corte, insisto, ha sido muy clara, en esto al menos sí, de decir que no se inmiscuye en temas contencioso electorales. Y me parece que lo dice con corrección, insisto. Ahora, yo tengo entendido que el presidente Noboa ha sido blanco de varias denuncias contencioso electorales. Ahora mismo creo que algún candidato presidencial fue a la fiscalía a presentar una denuncia contra él, contra la señora Geribert, por algún posible cometimiento de delito. Pero en lo que tiene que ver con el contencioso electoral, ya hay denuncias que están siendo tramitadas en el contencioso electoral. Habrá que ver, luego de las audiencias de prueba y juzgamiento, si es que efectivamente se comprueba que el presidente Noboa, como servidor público, cometió la infracción. Una de ellas fue desechada, ¿no? La que presentó el candidato Tillería, sí, exactamente. Efectivamente, porque la presentó sin estar legitimado para hacerlo. Entiendo que hay otra presentada por el Partido Social Cristiano, entiendo que hay otra presentada por Unidad Popular, etcétera, etcétera. Bueno,
Veremos qué es lo que resuelve el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, lo que sí le debo puntualizar es que el Tribunal Contencioso Electoral va a encontrar responsable a Daniel Noboa por el cometimiento de estas 3 infracciones electorales: usar fondos públicos, inaugurar obra pública o inducir al voto. No le va a poder ni suspender los derechos políticos, ni le va a poder destituir. ¿Ah, sí? Sí, ¿y sabe gracias a quién? A la señora Verónica Abad. Porque en la sentencia 2024-CN/25, que es esta sentencia mediante la cual la Corte Constitucional resolvió, usted recordará hace unas semanas, la consulta de norma que formuló la Corte Provincial de Pichincha en el contexto de la primera acción de protección que planteó Verónica Abad cuando se le inició el sumario administrativo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de ese caso? La Corte, ¿qué dijo en esa sentencia? Que las causales de ausencia temporal y de cesación, es decir, de ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, son las que están taxativamente previstas en los artículos 145 y 146 de la Constitución, y que vía ley, y peor, vía cualquier otra norma inferior a la ley, no es posible, no es constitucional agregar otras causas de cesación o de suspensión temporal del cargo, que solamente al presidente se lo puede destituir con juicio mediante político, juicio político sí, o mediante el procedimiento de muerte cruzada. Entonces, ¿podría el Tribunal Contencioso Electoral, que es lo que muchos esperan, destituir a Daniel Noboa por el cometimiento de infracción electoral grave o muy grave? No. ¿Le podrían suspender los derechos políticos que provocaría el hecho de un apartamiento del cargo temporal de hasta 3 meses? La respuesta es no, porque la misma Corte ha dicho que las causales son taxativas, están cerradas y no cabe agregar el manejo jurídico del presidente está finito, pues. No le diría que es finito. Creo que como un gato ha caído parado en muchas cosas, ha corrido con suerte. Ajá. Por ejemplo, en esto que le estoy comentando, es un beneficiario indirecto de una sentencia que fue promovida por el caso de Verónica Abad. Es decir, ahí la Corte soltó eso, no sé si como un acto de benevolencia o generosidad, pero ahí está. Y en el momento en que el tribunal llegase a sancionarle a Daniel Noboa, seguramente este será un argumento que su equipo jurídico utilizará. En lo demás, pero los decretos 494, 500 y 505 han sido un error. Y por eso la Corte, con los argumentos más pobres del mundo que usted pueda ver, pero finalmente los declara inconstitucionales. Ahora, doctor, pero ¿y qué sacamos que declara inconstitucionales? Estos decretos fueron también derogados por el presidente de la República. Bueno, propiamente no han sido derogados, ¿no? Lo que pasa es que como actos de la administración, en este caso con efectos a mi juicio individuales, se agotan con su cumplimiento. Entonces, claro, el decreto 500 tenía una duración, el decreto 505 otra, y así sucesivamente todos estos decretos que se han ido emitiendo los fines de semana. Entonces, sí, efectivamente, ¿en qué podríamos concluir esta conversación? Que el fallo de la Corte es un saludo a la bandera y punto final. La Corte ha dicho lo más elemental, lo mínimo y lo más básico. No ha entrado a hacer un análisis tan complejo del tema, y eso, de algún modo, le permite al presidente tener cierta posibilidad de maniobra de cara a una hipotética segunda vuelta electoral. Eso le iba a preguntar. ¿Qué va a pasar en la segunda vuelta? Si es que existe una segunda vuelta, doctor. Bueno, en ese escenario... ¿Deberá pedir licencia o no? Yo creo que las cosas no van a cambiar mucho. Primero, la Corte no le ha dicho, vuelvo a insistir, la Corte no le ha dicho que debe pedir licencia. El presidente se ha mantenido en su posición de que él no está obligado a pedir licencia, cosa con la que yo comulgo, y usted lo conoce muy bien, ¿cierto? Y yo creo que en esto, en una hipotética campaña de segunda vuelta electoral, las cosas no van a cambiar mucho. Es decir, tendremos un presidente de lunes a viernes y un candidato los fines de semana. Lo único que va a variar es que ya no va a haber el decreto ejecutivo de los viernes en la tarde que le encarga exactamente, sino que, como ha dicho la Corte, de jure, automáticamente. Oiga, pero la señora Yeliver asumirá la ¿podría presidencia. algún actor político, no sé, algún partido, presentar una nueva denuncia ante la Corte Constitucional? ¿Contra qué? Si la Corte le ha dicho que no necesita emitir por el tema de la designación de la señora Yeliver como vicepresidenta. No, el decreto 494. El decreto 500 fue impugnado junto con el decreto 494.
Y la Corte lo que ha dicho es que ese acto no es materia de acción de inconstitucionalidad porque es un acto con efecto individual. Y efectivamente, la Constitución determina en su artículo 436, número 2, que las acciones de inconstitucionalidad proceden contra actos administrativos de alcance general y actos normativos. La Corte entendió que el decreto 494 es un acto con efecto individual y que por lo tanto no puede ser controlado vía acción de inconstitucionalidad. Ya se ha presentado una acción de protección, es más, lo ha hecho la directamente interesada o afectada, que es la señora Verónica Abad. ¿Qué dice la justicia constitucional, al menos en primera instancia? Que no hay violación de derechos. Entonces, volver sobre lo mismo, ya no va. Oiga. ¿Sabe quién tiene la sartén por el mango ¿Quién? en esto? La señora Abad. Porque la vigencia de ese decreto está condicionada a que la señora tome un vuelo, se vaya a Turquía y se presente en la embajada. El momento en que ella pise la embajada de Ecuador en Turquía, reasume sus funciones y el encargo a la señora Gelibert termina automáticamente porque eso dice el decreto. Es más, luego hubo uno, me parece que fue el 512, el 513, en el que ratificaron mantenerle a la señora Gelibert en funciones mientras la señora Abad no se presente en Turquía. El momento en que la señora Abad viaje a Turquía y se presente a cumplir sus funciones en la Embajada de Ecuador en Turquía, ese día ese nombramiento se acaba, la señora recupera sus funciones vicepresidenciales y será ella, ahí sí, la llamada a reemplazar a Daniel Noboa ante un caso de ausencia temporal. Aunque sea por horas o por lo que sea. Por días. ¿Por qué razón? Porque ahí sí la Corte, como ha dicho, no se requiere decreto ejecutivo, entonces tan pronto el señor se vaya a hacer campaña, inmediatamente ella asumiría la presidencia de la República. La asumiría aunque esté allá en Turquía. Sin ningún problema. ¿Sí? ¿Puede ser esto? Sin ningún problema. Ahora, si la señora quiere viajar, viaja. Pero si el señor Noboa se va el viernes a hacer campaña y regresa el domingo, más se va a demorar la señora viajando al Ecuador que asumiendo funciones. Pero puede asumir allá, digamos. Sin ningún problema. Pues al día de hoy la tecnología, el internet, los medios de comunicación que tenemos permiten despachar sin ningún problema desde cualquier parte del mundo. Doctor, configurados los hechos tal cual están y con la explicación que usted está dando, para muchos dicen hay situaciones de impunidad, el presidente hace lo que le da la gana, no pide autorización para hacer campaña, no pide licencia, ahora nombra una vicepresidenta por decreto. ¿Y la institucionalidad? ¿Qué mismo pasa? Porque aparentemente está amparado pues en la parte legal. Bueno, yo no le diría que está amparado, ¿no? Tampoco caigamos en ese error. Tampoco caigamos en el error de decir que el presidente no ha violado la Constitución a partir al menos del decreto 494 y siguientes en lo que tiene que ver con estos temas de la presidencia y la vicepresidencia. Yo soy consciente de que el presidente ha violado la Constitución. El problema es que el órgano llamado a decirle eso no ha hecho respetar la norma que debía ser respetada. Es la Corte Constitucional. Ese es el problema. Entonces ahí voy a lo que usted dice. ¿Qué pasa con la institucionalidad? No es un tema del presidente, insisto. El presidente puede hoy emitir decreto ejecutivo reglamentando la pena de muerte en el Ecuador. Estoy sacando una idea loca, ¿no? Por si acaso, porque como de pronto nos ve de todo, sí. El público va a pensar que yo estoy promoviendo. No, yo sé que la pena de muerte está prohibida en la Constitución, pero le estoy poniendo un ejemplo tan burdo como para que quien nos mire y nos escuche entienda que el presidente puede emitir cualquier decreto, pero si la norma, si el acto es inconstitucional, quien tiene que declararlo con toda la contundencia del caso es la Corte. Es decir, aquí, si esto va a seguir pasando en segunda vuelta electoral, si es que pasa una segunda vuelta electoral, yo le insisto, no es culpa de Noboa, pero es que esto es culpa de la permisividad y el cálculo político de la Corte. Entonces, si la Corte ayer hubiese sacado un fallo en el que me diga, no señor, la vicepresidenta de la República que tiene en este momento las funciones como tal es la señora Abad. Si usted se ausenta del cargo, quien le debe reemplazar es la señora Abad, porque ella fue elegida en urnas. Usted no podía nombrar una vicepresidente encargada a la sazón del 150 sin que se produzcan las causas de ausencia temporal de la vicepresidente titular. Y además, usted no puede decirme que es fuerza mayor el hecho de ir a hacer campaña electoral. Se acababa la discusión. Eso sí hubiese constituido un verdadero freno. Se necesitaba certezas de esta Corte, lamentablemente. Usted lo dice certezas, yo le voy a decir que se necesitaba pantalones. Aquí hay mucho cálculo político por parte de la Corte y eso es lo lamentable y por eso estamos así.
Por eso estamos así y no quería dejar de preguntarle, vea lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Ahora una disputa por ver quién mismo va a este consejo. Seguir discutiendo sobre un órgano que es absolutamente inútil a nuestra institucionalidad, donde no importa quién lo presida, no importa quién lo integre, si es la Liga Azul, si es la Liga Morada el día de mañana, en su momento fue la Liga Amarilla con rojo, ¿no es cierto? No importa eso, ¿ya? Lo que aquí debemos entender es que ese órgano no está adecuado a nuestro sistema, a nuestra democracia, a nuestro esquema institucional. Es que hay una vorágine en política que quiere cooptarle, ¿no? Evidentemente, porque por el eso nombramiento de autoridades. Yo uso esa analogía de Betty la Fea y Don Armando, ¿no? Porque cuando el político está fuera del poder, usted ahora ve a los candidatos, Cucalón, Iván Saquicela, todos le ven feísimo al Consejo de Participación Ciudadana. Pasó con Guillermo Lasso, pasó con Lenín Moreno. Pero ¿qué ocurre cuando ese político sin poder gana la elección y llega al poder? Lo primero que quieren pasa lo que le pasaba a Don Armando cuando se tomaba los embellecedores. Entonces, cuando estaba sobrio, le veía a Betty y decía, claro, es fea, ni de broma yo saldría con esta mujer. Con las disculpas del caso a las mujeres, porque hoy... Es una analogía, nada más. Claro, es solo una analogía, nada más. Pero claro, cuando Don Armando se tomaba un par de embellecedores, ya empezaba a verle bonita a Betty la Fea. Lo mismo les pasa a los políticos. El embellecedor es del poder. Entonces, claro, cuando además yo soy un político que llego al poder sin mayoría parlamentaria, ¿qué me es más fácil? Cooptar 4 de 7 votos en el CPCCS y poner Consejo de la Judicatura, Contralor, Procurador, Fiscal, Superintendentes, ¿qué más pone? Consejo Electoral, Tribunal, es decir, todos los organismos de control a mi servicio, ¿no es cierto? Efectivamente, que estar negociando con, ¿cuántos van a ser en la próxima asamblea? 151 asambleístas, porque es más difícil tener 77 votos que tener 4, entonces eso nos pasa. Los políticos se enamoran del Consejo de Participación Ciudadana cuando llegan al poder. Entonces yo quisiera ver a un Henry Cucalón, a un Iván Saquicela, si siendo presidentes de la República me dijeran lo mismo que están diciendo ahora en campaña. No les apetece eliminar del Consejo. El destino de ese órgano es la desaparición. Lo que nos falta es alguien que tenga la voluntad política de hacerlo. Una reforma política, ¿no? Una reforma a la Constitución. Pero es un tema que lo iremos analizando, doctor. Seguramente. Ahora, agradecido con su presencia, muy amable. A usted, gracias. Gracias al doctor Ismael Quintana, importante constitucionalista de nuestro país, haciendo este análisis a profundidad de lo que significó el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a estos decretos que dejan casi sin mella al presidente de la República para seguir en esta instancia de campaña política, de campaña electoral. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en el canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda mucho con sus comentarios y también con los likes. En las redes sociales, ya saben ustedes, las redes sociales de Global Opinion, va a encontrar resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional y toda la coyuntura informativa noticiosa del país, pero al instante. ¿Quiere estar bien informado? Siga las redes sociales de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña. La mejor hueca del Ecuador. No olvide que Frente al Personaje se reproduce a través del canal de YouTube de Global Opinion de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Soy Osvaldo Morocho Ampudia, gracias por la sintonía y nos veremos muy pronto. Por una democracia multicolor. Por un Ecuador mejor. El voto de todos es importante. Por eso, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada sufragarán el jueves 6 de febrero y los beneficiarios del voto en casa el viernes 7 de febrero.
Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.